Hola, soy Jesús. Espera, no dejes de leer. Te pido que esta vez no voltees la página, ni cierres la puerta, ni le subas al radio, y me dejes hablarte. No me des la espalda, por favor. Necesito hablar contigo. Nada más charlar un poco. No deseo hablar de tus pecados, ni de tus defectos, ni sermonearte o hacerte sentir culpable. Solo quiero decirte lo mucho que te quiero y que lo sepas de verdad. Quiero hacerte ver que en realidad no estás solo. No me gusta verte triste ni enfadado con la vida. Yo deseo que seas feliz. No estoy nada lejos de ti. No estoy solo en las alturas. Ni quiero que me veas tan lejos de ti. Estoy aquí mismo, a tu lado. Y si me pides que entre en tu corazón, estaré aún más cerca de ti. Me gusta estar en tu interior. Me gusta sentir tu paz conmigo. ¿Sabes? Te conozco como la palma de mi mano. Sé muy bien lo que pretendes ocultar a los demás y lo que ni tú mismo quieres reconocer. Conozco tus pesares y sufrimientos, tus preocupaciones, tus aspiraciones y tus sueños más íntimos. Sé que has tenido decepciones y tienes muchas inquietudes de tu futuro. Estoy tan consciente de tu inseguridad y los momentos que envidias a otros o te sientes inferior, que entiendo que no siempre puedes ser lo que quisieras, y haces o dices cosas que luego te pesan. En algunas ocasiones te preguntas, ¿habrá alguien que se preocupe por mí? Te preguntas si existo, ¿verdad? Comprendo tu batalla interior. Sé que a veces, aun cuando te esfuerzas al máximo, las cosas no salen como deseas. Te voy a responder algo. Yo no doy solo porque las personas se lo ganen con bondad y rectitud, ni obedeciendo reglas. Toda la alegría que puedes recibir está en el amor que estés dispuesto a dar. Ese es el secreto. Ama. Eso es lo que deseo para ti. Ama. Es sencillo. Ama. Ama. Cuando lo dejas de hacer pasa exactamente lo que no te gusta. Así que, ama. Yo te amo. Te amo infinitamente y soy feliz y quiero que tú lo seas. Siempre estaré aquí cuando me necesites, atento a cualquier seña tuya. No tengas miedo ni pena. No te sientas con poca dignidad para decírmelo. Recuerda que estoy ansioso por estar en tu corazón. Y no importa si a veces me olvidas, porque yo te amo así como eres. Bueno, te dejo continuar con tu día. Nada más no te olvides que hay algo importante que te vine a decir hoy. Ama. Tu amigo que te quiere y se preocupa por ti. Jesús. El alma y cuerpo
de amor. La muerte del crucificado me cuenta de su gran amor. Amor es el entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. Y siempre debes saber que en Cristo hay salvación, llevando este mensaje de muerte y resurrección. Amor es el entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. Sin que tú esperes algo para ti. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay
sostener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Gloria a Dios, hermanos. Hermanos, buenas tardes. La Primera Iglesia Bautista de México, Distrito Federal AR, les da la más cordial bienvenida en este culto de este día 20 de marzo, a compartir la palabra del Señor a través de los cantos, a través de la palabra. Queremos compartir con ustedes esta bella alabanza que hay para el Señor en esta tarde. Queremos invitarles a que se gocen ahí en sus hogares, con sus familias, y que se dispongan a escuchar ese mensaje bello que hoy a través de nuestro mensajero dará a cada uno de nosotros. Quiero compartir la palabra del Señor en esta hora y dice así: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Hermanos, que esta tarde sea de bendición para cada uno de nuestros corazones. Les invitamos y les damos la más cordial bienvenida a que se gocen en esta hora
con nuestros hermanos que hoy estarán participando en este bello culto que se ha preparado para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Bienvenidos, hermanos. Llegó el momento de leer la palabra de Dios por medio de nuestra Biblia, en el libro de Salmos, capítulo 20, versículos del 1 al 9. Preparemos nuestros corazones para ver lo que nos dice la palabra de Dios. Y dice así: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos perdón en el nombre de nuestro Dios. Concede a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido y lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantemos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Amén, hermanos. Hermanos, los invito para que canten con alegría este hermoso himno, el 484. ¿Cómo podré estar triste? Vamos con gozo todos unidos, hermanos, cada quien allá en donde estemos, a cantar con alegría porque es el día del Señor y todo hay que hacerlo como para Él. Que Dios les bendiga, hermanos. Mirad las aves del cielo, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras ir, cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o si en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si
en mí la fe desmaya y sufro de ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Buenas tardes, mis hermanos de la Primera Iglesia Bautista de la Ciudad de México. Es un honor para mí estar con ustedes en este día tan especial para la iglesia, la Primera Iglesia Bautista de la Ciudad de México, cumpliendo 138 años de ministerio. Es un honor y es un privilegio por lo que esta iglesia representa para la historia de nuestro país en el trabajo de los bautistas. La historia bautista en México tiene cerca de 160 años y esta iglesia tiene 138 años. Y a través de ese tiempo, la importancia de esta iglesia se ha visto en muchas áreas del ministerio en nuestro país. Así que, hermanos de la Primera Iglesia Bautista de la Ciudad de México, felicitaciones. A nombre del Seminario Teológico Bautista del Sur, donde sirvo al Señor, y de la Primera Iglesia Bautista en San Jeronimito también, les enviamos una felicitación muy calurosa, muy afectuosa, porque ustedes han sido una bendición para nosotros en este ministerio. La iglesia ha sido cuna de predicadores, de pastores y muchas iglesias que han sido organizadas desde esta Primera Iglesia Bautista. No se puede contar todo lo que la iglesia significa o ha hecho. Pero aquí estamos celebrando y dando la gloria al Señor porque nos permite este tiempo. Y quiero también aprovechar, hermanos, con su permiso, para recordar al doctor Emilio Escobar Picasso, el último pastor de esta iglesia. Un hombre de Dios, entregado, amigo del seminario, maestro, asesor académico, consejero, en muchas cosas. Y bueno, lo extrañamos. Un abrazo para nuestra hermana Isabel y su familia, toda la familia Escobar, Cosme. Un abrazo, hermanos, con mucho cariño. Hemos estado pasando por este tiempo difícil, ustedes allá, nosotros acá también, pero el Señor es bueno para siempre. Así que aquí estamos con mucha gratitud en nuestro corazón. Y quiero también invitarles entonces para ir ya al asunto de esta ocasión, que es el mensaje especial en este 138 aniversario de la iglesia. Y pues yo he pensado en la carta que es la carta de la iglesia, la carta a los Efesios. Así que les invito a buscar allí donde usted esté mirando esta transmisión o este mensaje, pues Efesios capítulo 2, los versículos del 1 al 10. Ahí vamos a meditar en este tiempo. Y voy a permitirme leerlo, síganme con su vista, sigan allí en su lugar. Dice así la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. En esta hora nos ponemos en tus manos para que tú hables a nuestro corazón, Señor, y en esta ocasión tan especial en que estamos pensando en la iglesia como una institución tuya, Señor, la obra maestra tuya, Señor, para impactar en este mundo, Señor. Queremos que nos hables a nosotros ahora y en esta ocasión tan especial a mis hermanos de la primera iglesia bautista en la Ciudad de México. Háblanos al corazón, Señor, en esta hora. Estamos en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, es una carta dirigida a la iglesia. Y en este pasaje que acabamos de leer, nosotros podemos ver cómo el apóstol Pablo nos presenta en una manera muy gráfica el proceso mediante el cual Dios lleva a cabo su obra maestra, que es la iglesia. Y yo le he llamado el poema de Dios, el poema de Dios, porque el apóstol Pablo nos presenta esta transformación con el fin de que nosotros podamos valorar, apreciar y responder a esa obra maravillosa de gracia. El apóstol Pablo termina este pasaje aquí cuando dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esta hechura suya precisamente es el poema, es lo que quiere decir la palabra poema, poema suyo, el poema de Dios. La iglesia, hermanos, es el poema de Dios. Y aquí lo podemos apreciar desde el principio, desde donde Dios nos sacó, desde donde Dios nos levantó, y aquí lo declara muy bien el apóstol, y luego cómo fue transformándonos para que lleguemos a ser, como dice aquí la misma carta, para alabanza de la gloria de su gracia. Esta es la razón de este poema. Si nosotros pudiéramos ver esto como un himno, como un canto así, diríamos que aquí tenemos la primera estrofa. En la primera estrofa declara la condición del hombre sin Cristo. El hombre sin Cristo. O sea, en otras palabras, su desgracia. Porque aquí está hablando de la gracia de Dios. Pero cuando empieza hablando, los primeros 3 versículos de este pasaje nos hablan de la desgracia del hombre. Dice aquí, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa sola frase ya describe la condición del hombre sin Cristo. Y de allí partió el Señor para formar, para crear, para darle una forma a su poema, que es la iglesia. Entonces declara la condición sin Cristo del hombre. Es una desgracia. Entonces, muertos en vuestros delitos y pecados, describe la condición
perdida del hombre sin Cristo, en dos direcciones. En la dirección de Dios, porque está en pecado, muerto en pecados, y en dirección al mundo o a sus prójimos, muertos en delitos. O sea, el hombre no tiene nada bueno, ni ante su prójimo, ni ante Dios, con qué justificarse. Está muerto en delitos y pecados. Y bueno, la siguiente frase habla de otra condición en que el hombre se encuentra sin Cristo. Dice, hijos de desobediencia. Dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y nosotros, todos, anduvimos en esa condición. Entonces, muertos en delitos y pecados, habla de la condición del hombre, pecador, porque la paga del pecado es muerte. Pero habla también de la persistencia en esa condición, que dice allí, éramos hijos de desobediencia. Y esto describe la actitud, la condición del mundo del cual todos nosotros éramos parte. En otro tiempo, dice aquí, anduvimos en otro tiempo, porque de allí nos sacó el Señor. Describe la condición del mundo, una condición de rebeldía contra Dios, contra su plan perfecto. Entonces, desobediencia. Con esa palabra se describe el pecado y allí cabe cualquier clase de pecado. Es una condición del hombre sin Cristo. Y luego en el versículo 3 hay otra palabra, otra frase que describe también o declara la condición del hombre sin Cristo. Dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Otra palabra, hijos de desobediencia, dice en el versículo 2, y aquí dice hijos de ira, lo mismo que los demás, porque describe la vieja naturaleza controlando al hombre. Ahí está. Entonces, por naturaleza éramos así, estábamos en esa condición, alejados de Dios, enemistados con Dios y también con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, porque el que no está bien con Dios, no tiene una buena relación con Dios, tampoco puede tener una buena relación con los demás. Esto es una condición que va ligada allí. Hijos de ira, describe la condición del hombre o la naturaleza del hombre, haciendo su voluntad, sus propios pensamientos, sus deseos. Cuando habla de los deseos de la carne, de nuestra carne, entonces habla de esa condición. Alejados de Dios, enemistados de Dios. Y esto es lo que éramos en otro tiempo, lo mismo que los demás. Entonces, hermanos, esta primera estrofa de este himno declara la condición del hombre sin Cristo. Y eso es lo maravilloso, que de esta condición el Señor nos levantó, pecadores en desgracia, sin esperanza, muertos en delitos y pecados, hijos de desobediencia, hijos de ira, o sea, caminando a la condenación. No hay esperanza en esa condición para nadie. Pero el himno cambia de nota o de tono. Y llegando al versículo 4 hay un cambio muy hermoso, muy hermoso. Del 4 al 9, el apóstol Pablo describe la transformación de ese hombre en desgracia, la transformación en Cristo, por la gracia
de Cristo, por la gracia, nada más. Y esto es para exaltar la gloria de Dios, porque Él está haciendo de esto que estaba muertos en delitos y pecados, en desobediencia, en la ira y sujetos a la ira de Dios, está haciendo un poema y va a ser un poema. Y aquí entonces describe en estos versículos la transformación. Y la clave aquí es la gracia. Solo por gracia, porque no hay nada en esta condición que se describe en los primeros versículos como para que Dios entonces nos debiera algo, o para que Dios tomara algo bueno de allí, muertos en delitos y pecados. No hay nada allí, están separados de Dios. Pero el Señor dice aquí el versículo 4, pero Dios, y ese pero ya como que nos anuncia algo diferente, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente por Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Ven cómo cambia aquí? Totalmente diferente, ¿no? Después de describir la triste condición del hombre sin Cristo, empieza a describir la maravillosa obra de transformación para hacer un poema, su iglesia. Y entonces 3 palabras aquí nos dicen por qué lo hizo. Y esas palabras están aquí: misericordia, amor y gracia. La misericordia de Dios, hermanos, es aquella empatía de Dios con el pecador que ve su condición y entonces no le da lo que merece. Misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos, porque el hombre merece la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y es lo único que en la condición en que nos deja el versículo 3. Pero dice Dios, que es rico en misericordia. Y luego dice, estando nosotros muertos, nos dio vida. Esa es la misericordia, que Dios no nos da lo que merecemos. Misericordia. Y Dios, hermanos, es rico en misericordia, rico en misericordia. Nuevas cada mañana, grande es tu misericordia, grande es tu fidelidad. Y entonces nosotros podemos como respirar. Dios es rico en misericordia. Y luego la otra palabra grande aquí es amor, por su gran amor con que nos amó. Y me gusta la construcción de esta frase, hermanos, porque amor, por su gran amor, amor es un sustantivo allí. Pero un sustantivo no es suficiente para describir el amor de Dios. Tiene que ser un verbo. Y entonces lo transforma en un verbo. Por su gran amor con que nos amó. Ahí es un verbo. Nos amó. Y eso hace grande el amor de Dios. Es la acción de Dios. Tiene que ser así, porque el amor de Dios es transformador. El amor de Dios es lo que llena el universo, que llena nuestro corazón cuando Él entra en nuestro corazón. Es el amor de Dios, por su gran amor, porque amó al mundo, porque ese amor lo movió a Él, porque esa acción es vida para dar a su Hijo, para que el mundo entero pueda ser salvo. Su gran amor con que nos amó. Es una construcción maravillosa. Por eso digo que es una poesía. Es una poesía, es como un himno aquí. Y tenemos que entender eso. Pablo
quiso expresarlo en la manera más fuerte que podía y más hermosa también, por su gran amor con que nos amó, entonces nos dio vida. Y la otra palabra es la gracia. ¿Por qué hizo Dios todo esto en favor de nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, que éramos hijos de desobediencia, que éramos hijos de ira? Por gracia, hermanos, gracia. Tenemos que entender esto, porque esta es la palabra, es el concepto que es el tema para cantar en una ocasión como esta que recordamos 138 años de historia. ¿Cuántos momentos de gracia hemos vivido en 138 años? Bueno, ninguno de nosotros ha vivido eso, pero podemos ver en la historia de la iglesia, hermano, desde el principio, desde su fundación allá en 1884, un puñado de hombres allí, mujeres, eran 5 hermanos que formaron la primera iglesia bautista. Imagínense la gracia de Dios para que a través de los años llevara a esta congregación a organizar iglesias y tantos ministerios que ha tenido y tanta gente, tantos hermanos, todo lo que ha hecho, hermanos, que no se puede contar, no se puede contar. Pero ahí está la gracia del Señor. Por gracia sois salvos, dice aquí en el versículo 5, estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y eso es una hermosa expresión, juntamente con Cristo. Gracias, hermano, porque no solamente no nos da lo que merecemos, que es la misericordia, pero más allá de eso, nos da, y eso es la gracia, nos da lo que no merecemos, es la vida con todo lo que eso significa, con todo lo que eso lleva allí, al decir nos dio vida juntamente con Cristo, no nomás así, sino con el Señor, con Cristo. Entonces, no lo merecemos, por eso es por gracia. La salvación de nuestra alma es por gracia, porque siendo pecadores y estando en esta condición, Él nos salvó. Por gracia sois salvos. Lo enfatiza aquí como entre paréntesis, pero como que no quiere esperar hasta el versículo 8 para volver a decir, porque por gracia sois salvos, y lo quiere poner aquí en este versículo 5 para anticipar y luego enfatizar eso. Porque la gracia de Dios nunca la podremos enfatizar lo suficiente, hermanos. La gracia de Dios es todo para nosotros. Entonces, por eso nos salvó, por misericordia, por amor, por gracia. Pero luego vemos también, siguiendo en este proceso hermoso de transformación, ¿para qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Por misericordia, por amor, por gracia, no porque te deba algo a ti. Dios no le debe nada a nadie, pero es su gracia, es su misericordia, es su amor. ¿Pero para qué? Bueno, aquí dice, luego, para darnos vida. Para darnos vida. Son como los efectos, podríamos decir, de esa transformación. Nos dio vida. Es lo primero, lo dice en el versículo 1, nos dio vida. Y luego acá en el 5, estando muertos, nos dio vida. Esta es la primera cosa, es lo contrario de la muerte. Estábamos muertos, ahora tenemos vida, vida espiritual y vida eterna. Todo eso a veces no lo podemos dimensionar, pero Él nos sacó de la muerte y nos dio vida. Y esto lo vuelve a repetir cuando dice en el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó. Esto es lo mismo que dar vida.
Pero es para enfatizar nuestra condición anterior. Cuando habla de que nos resucitó, está hablando de que estábamos muertos. Y es lo que ha venido diciendo atrás. Y es para que entendamos la magnitud de esa transformación, porque Él nos resucitó de la muerte en que estábamos, de la condición de condenación. De ahí nos sacó y nos dio vida y nos resucitó, dice aquí, con Cristo, juntamente con Él. Y esto, hermanos, es de notar que esta expresión se repite mucho, esto de juntamente con Él o juntamente con Cristo. Y luego dice asimismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto habla de la comunión que ahora tenemos con Cristo, hermanos. Y entonces nos dio una nueva posición con Cristo. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Pueden ver la transformación, hermanos? Muertos en delitos y pecados, hijos de desobediencia en el mundo, hijos de ira, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ahora, vida juntamente con Cristo, resucitados juntamente con Cristo, sentados juntos con Cristo en los lugares celestiales. Si esto no es maravilloso, hermanos, si esto no es una poesía, entonces, ¿qué es? Es la maravillosa obra de transformación con la cual el Señor está formando su iglesia. Es su iglesia, hermanos. Y luego, no solamente eso, sino que el Señor nos transformó para que seamos como trofeos de Él, para exhibirnos, dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar, o sea, todo eso lo hizo el Señor, esa transformación, nos dio vida, nos resucitó, nos sentó en los lugares celestiales con Cristo para que el mundo vea en los siglos venideros, dice aquí, para mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Otra vez, su gracia. O sea, lo que el Señor quiere, hermanos, es que tú y yo seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Lo dice en el versículo 6 del capítulo 1. Para alabanza de la gloria de su gracia. Para eso nos escogió, nos predestinó, nos eligió, nos guardó para que fuésemos así, para que alabemos su gracia y para que el mundo vea su obra de gracia. Es como si el Señor dijera al mundo, miren, esto es lo que he hecho y esto es lo que puedo hacer contigo si tú quieres que yo haga esta obra en tu vida. Este es el mensaje, hermanos, aquí. El Señor entonces nos exhibe como trofeos de su gracia. Es maravilloso esta transformación. Ahora, ¿cómo hace esto? El único medio que Él hace, con el cual Él hace todo esto, es la fe. Y esta es la parte nuestra, la fe. Dice en el versículo 8, porque por gracia soy salvo, otra vez enfatizando lo que ya dijo antes, por medio de la fe. Este es el medio por el cual el Señor hace todo esto, la fe en Cristo, en su obra, en la obra de Cristo en la cruz. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Creer en Cristo para que esta obra se pueda hacer. Por eso dice, por medio de la fe. Es por medio, quiere decir a través de. Es la forma, el medio en que se va a hacer esta obra, esta poesía. Y entonces dice
que es por medio de la fe. La salvación es por la fe en Cristo. Es lo que Dios espera del hombre, que el hombre se vuelva a Cristo y crea en Él. Pero aún esta fe es un don de Dios. Y esto es para quitarle protagonismo al hombre en este proceso de la salvación, porque la salvación es por gracia finalmente, por gracia, no por obras. La fe del hombre es solamente el medio que Dios espera para efectuar esta obra de salvación, pero no por obras para que nadie se gloríe. Esta es la salvación y esto es pura gracia del Señor. Y el tercer punto que quiero tratar, en la tercera estrofa de este himno, es donde el apóstol Pablo nos descubre el propósito en Cristo para la iglesia o para el hombre, que es ser canales de gracia. Que entonces la gracia recibida se convierta en un canal de gracia para los demás. En el versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación no es por obras, pero la salvación es para buenas obras. Y ahí es donde entra el diseño de Dios. Aquí se descubre el diseño, el propósito de Dios. Y cuando dice hechura suya, habla de una creación especial, como si fuera a mano. Algo así como creado a mano cuando dice hechura suya. Por eso la palabra allí es poema de Dios. Y entonces el diseño de Dios para la iglesia es que sea para buenas obras. No por obras, pero para buenas obras. Y aquí hablamos de servicio. Este es el propósito básico de la iglesia. Es servir a Dios, servir a su prójimo, servir al mundo, dar testimonio. Es el propósito anticipado de Dios. O sea, Dios preparó de antemano, lo dice aquí, de antemano estas cosas para que nosotros nos ocupáramos de ellas. Este es el propósito. Nos hizo como Él quiso para que hagamos lo que Él quiere. Esta es la razón de ser de la iglesia, hermanos. Su propósito final, el más noble, el más grande, se descubre aquí también. En el capítulo 1, versículo 6, y en el 12 y en el 14, que dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Y después el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vean cómo se repite aquí. Este es el propósito final de la iglesia, hermanos. Es para hacer alabanza de la gloria de su gracia, para dar testimonio al mundo, para que el mundo vea, para que el mundo crea. Porque la misión de la iglesia es llevar el evangelio, llevar las buenas nuevas al mundo, hasta lo último de la tierra. Y eso se hace, y cuando eso se hace, estamos alabando al Señor y declarando la gloria de su gracia, porque es la gracia que salva al hombre y al mundo. Amados hermanos y amigos, así construye Dios su iglesia. Así construyó Dios esta iglesia. Y como dijo el Señor allá en Mateo 16, 18, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por eso nosotros hoy celebramos 138 años de ministerio de esta iglesia, porque así la construyó el Señor. Así,
tomando al hombre como estaba, muerto en delitos y pecados, hijos de desobediencia, hijos de ira, y lo transformó por su gracia, por su misericordia, por su amor, y lo puso aquí para alabanza de su gloria, que es compartir esa gracia que Dios nos ha dado. Y entonces esta transformación aplica a la vida de cada uno de nosotros. De hecho, así es como Dios trabaja. Así es como Dios formó su iglesia, cambiando tu vida y mi vida, transformándonos de esta manera, tomándonos de donde estábamos de la basura y nos levantó y nos trajo aquí y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo para que seamos para alabanza de su gloria, de su gracia, hermanos. Y entonces este es el mensaje que tenemos que transmitir, porque nosotros éramos eso, pero ahora somos el poema de Dios. La iglesia es el poema de Dios. ¿Cómo estás respondiendo al propósito por el cual fuiste rescatado de esa vida, de esa muerte, mejor dicho, y transformado para buenas obras? ¿Estás tú reflejando esa obra de gracia en tu vida? ¿Estás dando testimonio al mundo de lo que Dios ha hecho? ¿Puede el Señor sentirse orgulloso de ti para decir, miren, Él es un testimonio de la gracia que yo tengo para todo aquel que crea? ¿Estás dando ese testimonio al mundo? ¿Estás siendo para alabanza de su gloria? Yo te invito, hermano, en esta hora que celebramos 138 años de historia de esta iglesia, que nos compromete, nos llena de un sentido de compromiso, porque otros han caminado hasta aquí y han traído esta iglesia hasta este punto. Y ahora tú y yo, los que estamos aquí, ahora tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que caminar el trecho que nos toca a nosotros para alabanza de la gloria de su gracia. Este es el mensaje que tenemos que seguir proclamando hasta que Él venga. Felicidades, hermanos, de la primera iglesia bautista de la Ciudad de México. Pero esto no termina. La historia continúa hasta que el Señor venga por su iglesia. Que Dios nos bendiga a todos. Hermanos, los invito a que todos abran sus himnarios en el himno 222, un hermoso himno que se llama Maravilloso es. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Salmo 98:1. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso
de un sol que se oculta. Maravilla, aurora que vi. Maravilla que en mi alma resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano, copioso los cielos, la luna y el sol. Pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Hermanos, vamos a alabar a Dios por medio de las ofrendas. Dice Malaquías 3:10: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no yo os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Eterno, Poderoso, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de ofrendar y de glorificar tu nombre a través de este medio, Señor. Padre Santo, bendice a todo tu pueblo, Dios, y bendice al dador alegre, Señor, y bendice al que no ha podido hacerlo. Padre, tú sabes las causas, Señor. Solo te suplicamos, Señor, que nos des mucha paz y que te quedes por siempre con nosotros. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias, hermanos. Vamos a orar para despedirnos de este servicio. Soberano Señor, creador y sustentador de todas las cosas, tú eres el Señor de tu iglesia. Tú la compraste con tu sangre preciosa. Te adoramos y te damos gracias, Señor, por esta iglesia, que por tu gracia rescataste y transformaste y le diste propósito y razón de ser para alabanza de tu gloria. Porque por estos 138 años, Señor, tú la has traído en esta ciudad, en esta gran ciudad, predicando tu palabra, dando testimonio y servicio, Señor, al mundo que la rodea.
concede, Señor, que con este sentido de compromiso, hoy cada uno de nosotros renovemos nuestro pacto de servicio a ti, de extender tu reino hasta el fin del mundo, para dar testimonio de tu gracia y poder. Despídenos, Señor, de esta reunión. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de nosotros por toda la eternidad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios bendiga a todos.